Conversaciones con expertos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Las dudas de la sociedad civil resueltas en el diálogo radial. Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de este podcast educativo llamado Desarrollo Sostenible, un lugar donde conversamos con docentes e investigadores alrededor del medio ambiente y el desarrollo sostenible, al abordar preguntas que surgen desde la ciudadanía. Yo soy Sofía Gómez y estaré acompañándolos en este encuentro radial. Estás escuchando Desarrollo Sostenible, un podcast educativo de la Universidad de Manizales. Bueno, para nuestro encuentro de hoy conversaremos con Gloria María Restrepo Franco, bacterióloga, especialista en microbiología y doctora en ciencias agrarias, quien trabaja en la Universidad de Manizales y en la Universidad Católica de Manizales, entre otras, quien ha relacionado todos los temas investigado con biotecnología microbiana, gestión sostenible de la biodiversidad, ecología microbiana y manejo integrado de residuos sólidos, con quien conversaremos sobre contaminación y desarrollo sostenible. Bienvenida, Gloria, a este podcast. Muchas gracias, Sofía. Bueno, como solemos hacer en el programa, queremos preguntarle cómo define el término de contaminación, entendiéndolo, por supuesto, desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Es decir, ¿qué hay que entender por contaminación? Sabiendo que no es solamente de pronto tirar residuos o ensuciar los ríos, sino que puede estar incluso relacionada hasta con la prenda que tengamos en este momento. Muy bien, Sofi, sí, ese contexto de tu pregunta es bastante interesante porque realmente la contaminación está relacionada con las actividades humanas que provocan esa degradación o depreciación de la calidad del medio ambiente y que sí, que están relacionadas con la elección de nuestras prendas de vestir, del calzado, de los accesorios, de esa elección de los alimentos por su procedencia, naturaleza, cadena de suministro, principalmente. Y cómo influye la disposición de estos en la calidad del medio ambiente, en aire, agua y en suelo. Y entonces, ¿qué tiene que ver la contaminación con el desarrollo sostenible? ¿Cómo se explica esa relación? Existe una relación verdadera entre la contaminación y el desarrollo sostenible. Porque si fuéramos conscientes que para ser sostenibles necesitamos mejorar nuestra condición humana, pues la contaminación sería un fenómeno que no se manifestaría en las magnitudes que actualmente se presentan, porque se regularía el consumo de energía y de los materiales, haciendo que se disminuyan estas actividades humanas que degradan la calidad del medio ambiente. Y para poder profundizar, nos gustaría que nos diera de pronto un contexto sobre esos antecedentes que existen de este tema. ¿En qué momento se empezó a hablar de contaminación anexada al desarrollo sostenible? Pues realmente, Sofía, la contaminación es el fenómeno que precede al concepto de desarrollo sostenible. Es más, considero que es una de las problemáticas que motivó su planteamiento. Por lo tanto, pues son conceptos, categorías que van ligadas y que el desarrollo sostenible finalmente trata de abordar esa problemática de la contaminación a partir de simplemente de redireccionar nuestras acciones frente al consumo y el uso de los recursos. Claro, primero fue, por supuesto, entender la contaminación y de alguna manera empezar a hablar de desarrollo sostenible. Claro, y mira que desde la misma revolución industrial ya se empezó a generar una dinámica tan importante a nivel del desarrollo empresarial, social y demás, que nos llevó a un consumo no sostenible de los recursos. Entonces, poco a poco, ya esto fue desencadenando esta necesidad de que debíamos cambiar los conceptos y las formas de abordar el consumo. Y ahora que entendemos esos precedentes que nos ha comentado, ¿hacia dónde entonces va la discusión internacional actual sobre este asunto? La discusión internacional actualmente está definida por las agendas internacionales y en este caso la más reciente, que es la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es la número 26 para este año, que más conocemos todos como COP26. Este evento representa una oportunidad única para acordar medidas más ambiciosas y radicales para enfrentar la crisis climática que tiene en riesgo a la naturaleza y a las personas. Esta COP26 está compuesta por líderes mundiales
que toman decisiones para enfrentar la problemática. Para este año, pues se tenían muchas más expectativas frente a los compromisos de la convención. En este evento se destacó la mención sin precedentes de que el carbón es la principal fuente del calentamiento global y que existe un compromiso para reducir su uso. También existe un compromiso para imponer metas más estrictas sobre la quema de carbón para el año entrante y se trazó una hoja de ruta para actualizar las contribuciones determinadas a nivel nacional, que por sus siglas en inglés lo reconocemos con el NDC, y que aún pues no se alcanza el objetivo de tener esa disminución del 1.5 grados centígrados, y esto se determinó a través de un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este año también se insta a los países desarrollados a que por lo menos dupliquen sus provisiones colectivas de financiación dirigidas a ayudar a las naciones en vías de desarrollo para que podamos adaptarnos al cambio climático para el 2025. Esas como las metas pues que se establecieron principalmente este año en la cumbre. Yo estaba incluso leyendo sobre este tema y precisamente esas metas o esos objetivos que han sacado pues mundialmente, y sí me hace como cuestionarme cómo estaremos entonces nosotros en Colombia, o cuál es nuestro panorama en una ciudad, por ejemplo, como Manizales. ¿Cuáles son esos principales riesgos que entonces afrontamos nosotros en esta localidad? Sí, realmente nosotros tenemos una responsabilidad enorme porque debemos replantear nuestras tecnologías en las industrias, qué tipo de tecnologías se están implementando con relación al uso de los recursos naturales. Es un reto para la ingeniería diseñar nuevas propuestas que utilicen menos agua, por ejemplo, menos energía, y que también paralelamente en otra línea de la ingeniería pues también se dé la opción de proponer nuevas alternativas energéticas, guías renovables. ¿Cuáles de pronto serían unos cambios más específicos que se deben hacer para llegar a tener ese desarrollo sostenible o al menos menos índices de contaminación? Imagínate que nosotros tenemos una opción como personas, como individuos en la sociedad muy importante, tenemos un papel muy importante porque podemos asumir la elección responsable y consciente de lo que consumimos, considerando las materias primas, el tipo de empaque que tienen los productos que consumimos, su ciclo de vida, valorar si este tipo de productos se encuentran en el marco de un programa de reutilización de partes, por ejemplo. Es decir, trascender de una economía lineal basada en el consumo deliberado y sin conciencia, a dar el salto a la economía circular, que está enfocada en minimizar el derroche, aprovechar al máximo los recursos, promover un modelo de producción de bienes y servicios desarrollado de manera sostenible. ¿Por qué? Porque es que este modelo va más allá del fomento del reciclaje, porque incluye la minimización en la generación de residuos, en la reducción de emisiones, en el cierre de ciclos, en el uso responsable de los servicios públicos, por ejemplo, que es algo como en lo que todos podríamos aportar un granito de arena, en ese consumo responsable en nuestro hogar y en nuestros lugares de trabajo, de los servicios de la luz, del agua, ya que todo esto aporta en la reducción de emisiones y en la conservación de nuestros recursos naturales. Por lo tanto, el aporte de la economía circular al medio ambiente se basa en los beneficios en la reducción de extracción de materiales y de energía, y en la reducción en la generación de residuos, de emisiones y vertimientos que pues tienen efectos directos en nuestra calidad de vida y en la salud de nosotros mismos, y se promueven mejores elecciones para los consumidores, que seamos más conscientes, con más iniciativa de compra de productos más duraderos que impliquen procesos sostenibles. De pronto, ¿puede contarnos sobre algunas de sus investigaciones que haya realizado sobre este tema o de pronto desarrollo sostenible? Claro que sí, Sofía. He tenido la oportunidad de trabajar en opciones que contribuyan a considerar el aprovechamiento de los residuos agroindustriales, de los residuos orgánicos, a través de la obtención de hongos comestibles y medicinales, de la obtención de compost con aplicación en la agricultura,
Igualmente, en el estudio de microorganismos para el desarrollo de inoculantes microbianos que favorecen la biofertilización y el control biológico de patógenos y que son alternativa para disminuir el uso de productos de síntesis química como fertilizantes y plaguicidas. Considero que es muy valioso, en lugar de ponernos a seguir como profundizando en qué es la contaminación y cómo están los niveles de contaminación, lo cual sí es muy importante, pero sí desarrollar investigaciones que propongan alternativas de solución a estos fenómenos que están ocurriendo. Claro, ya cuando están tan definidos ya toca tomar acción. Claro, tomar acciones y rediseñar los productos que estamos utilizando, no tener esa dependencia por los productos de síntesis química, que ya sabemos las consecuencias tan importantes que tienen para el ambiente, y buscar nuevas alternativas y sobre todo en soluciones basadas en lo que la misma naturaleza nos enseña que se puede hacer. Y por ejemplo en las clases o conversaciones con los estudiantes en las universidades, ¿cómo aborda este tema de sostenibilidad y contaminación? ¿De pronto han hecho proyectos o qué han realizado? Es muy interesante porque este tema lo abordo desde la reflexión de las experiencias personales en el tema. Todos somos consumidores, todos accedemos a productos de consumo. En este contexto, pues se reflexiona sobre los criterios que utilizamos para seleccionar esos productos, su uso, el tiempo que usamos el producto, si amerita o no amerita esa compra, la forma de hacer la disposición una vez hemos culminado su uso, para empezar a crear conciencia de nosotros qué rol asumimos dentro de esa problemática que se está presentando. Igualmente hacemos el ejercicio de pesar los diferentes residuos que se generan en el hogar, pues para ser conscientes de nosotros en nuestro ámbito familiar, cuál es nuestro aporte a ese sistema, qué tipo de residuos generamos, en qué cantidades y con qué frecuencia. Y entonces yo creo que ese es un ejercicio bastante interesante porque, como te decía ahora, nos hace conscientes de cuál es nuestro aporte de ese problema que tenemos. Las investigaciones que se han desarrollado están en torno a las mismas dinámicas que te acabo de mencionar ahora, en el aprovechamiento de residuos, en el tratamiento de residuos. Actualmente en el doctorado en desarrollo sostenible tenemos la expectativa de realizar investigaciones relacionadas con opciones que contribuyan a disminuir la contaminación ambiental. Por lo tanto, se trabajará en transformación de residuos agrícolas y pecuarios a través del compost, en tratamiento de lixiviados para la remoción de la carga contaminante generada en los rellenos sanitarios, en la evaluación del potencial de los ácidos orgánicos y su efecto bioherbicida, que esto también hace que se disminuya pues el uso de estos productos de síntesis química a nivel agrícola, y la evaluación de la contaminación hídrica. Y esos son como los proyectos que se van a realizar en este doctorado. Sí, esos son los proyectos que se tienen actualmente con los estudiantes de doctorado y que esperamos que se pueda contribuir en alternativas para esta problemática. Gloria, y entonces, ¿en qué momento y por qué surgió ese interés suyo por investigar este tema o por abordar la sostenibilidad, el medio ambiente, la contaminación? Pues realmente fui consciente cuando fui mamá, porque ahí es cuando somos conscientes de que no somos individuos pues solos en el planeta y que tenemos una responsabilidad con las futuras generaciones. Entonces, en donde nosotros debemos garantizar que las futuras generaciones tengan como mínimo las condiciones iguales a las que nosotros tuvimos en nuestra época. En este caso, el reto es que tengan mejores condiciones que nosotros. Creo que deberíamos contribuir porque debemos ser parte de la solución, no del problema. Y ahí fue donde te empezaste a... Ya ahí empecé como a dirigir mis estudios, mis investigaciones, a crear conciencia en mí y en mi entorno de esa necesidad y tener esa posibilidad de dejar ese granito de arena, ¿cierto?, en estas alternativas que se pueden prever, sobre todo en crear conciencia, porque es que las acciones no son complejas, las acciones que podemos nosotros aportar son sencillas. Entonces, si todos nos uniéramos en ese propósito y tuviéramos la capacidad de crear una conciencia colectiva, lo lograríamos. Libros, películas, documentales, sección de recomendaciones literarias y cinematográficas.
Y ya por último, queremos preguntarle si existe de pronto una película, un libro, una charla TED, un documental que haya disfrutado, que esté relacionado con este tema y que de pronto quiera recomendar a nuestros oyentes. Mira que recientemente vi una película que se llama 100 cosas, que me hizo reflexionar pues sobre el consumismo en el que podemos caer por las tendencias del mercado y que me hizo reflexionar cómo viviríamos si tuviéramos una restricción con relación al número de cosas que podemos tener para vivir, ya que la verdadera felicidad pues no debería estar centrada en lo material, sino realmente en lo espiritual y en el desarrollo personal. Entonces, pues películas muchas, pero esa es la que recientemente más me movió, digamos, a reflexionar ese aspecto. ¿Cuáles 100 cosas me van a acompañar para poder vivir y no abusar en el consumo? Y ese sería el límite. Digamos que uno puede poner el límite, ¿cierto? Ese es un valor de referencia interesante, que pues podríamos asumir ese reto, reflexionar cuáles son las 100 cosas que me van a acompañar y que finalmente ya no estaría concentrada mi atención en lo material, sino en todo el desarrollo de todo el potencial que tengo como ser humano y como individuo en esta sociedad. Una perspectiva muy distinta a lo que estamos acostumbrados, que por supuesto se asemeja como a lo que hemos conversado. Gloria, de nuevo, muchas gracias por abrirnos este espacio, venir a conversar con nosotros y de alguna manera pues como recomendarnos lecturas y hablar un rato aquí con nosotros. Muchas gracias, Sofía, por esta invitación, porque pues sí creo que nosotros realmente como profesores y como investigadores estamos llamados a hacer un aporte para el cambio, un aporte para mejorar nuestras condiciones de vida, que esta sea una sociedad responsable en lo que se genera, en lo que se consume, en lo que finalmente es un asunto de corresponsabilidad, porque yo no estoy sola como individuo en la sociedad. Hay personas, comunidades que se afectan por mis decisiones y pues cada uno de nosotros genera un sinnúmero de cambios, un sinnúmero de impactos por nuestras decisiones. Entonces, creo que si fuéramos más conscientes de la corresponsabilidad que compartimos, pues este mundo sería diferente. Gloria, muchas gracias de nuevo por esa última reflexión. A ti, Sofía, muchas gracias por la invitación. Como despedida, queremos recordarles que estaremos conversando sobre desarrollo sostenible y medio ambiente cada 15 días en esta primera temporada de este podcast educativo. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad, y los laboratorios de radio de la Universidad de Manizales. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify y YouTube, Podcast Humanizales, además de nuestra página oficial, podcast.humanizales.edu.com, y la página de la emisora umfm.com.co. Hasta la próxima. Esto fue Desarrollo Sostenible, un podcast que conversa con los docentes e investigadores de la Universidad de Manizales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Porque lo más importante para nosotros como padres es la educación de nuestros hijos, la Universidad de Manizales es la mejor opción. Una universidad acreditada en alta calidad, con programas de pregrado y posgrado en jornada diurna y nocturna en modalidad presencial y virtual. Ingresa a www.humanizales.edu.co y conoce nuestro plan de becas, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.